Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Episodio 14. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Recordarles que este es un episodio más de Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Espero que se encuentren bastante bien, yo me encuentro muy bien de salud. Recordarle a las personas que nos escuchan como cada semana, ya fieles seguidores de nuestro programa, que mi nombre es Franco Cernaque y el día de hoy les tengo, como todas las semanas, una noticia sumamente importante porque voy a traer, o ya en este caso está con nosotros, una invitada internacional que nos va a hablar acerca de una temática que, si bien es cierto, hemos estado divulgando por los distintos medios de nuestras plataformas, tales como la página de Facebook o la página de Instagram, pues ya sabrán que el tema de esta semana es gestionando mis emociones. Para ello hemos invitado a una especialista, en este caso de Ecuador, la cual nos va a hablar acerca de esta temática. Bueno, sin dar más introducción, recordar que las emociones es algo importante, igual que los sentimientos, y una buena gestión nos llevaría a tener un adecuado control de nuestra conducta, de nuestra forma en cómo actuamos y nos relacionamos con los demás. Antes de ello, me gustaría saber si nuestra invitada nos escucha. Jimena, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Franco? Muy buenos días. Está claro. Todo Correcto. muy bien, muchas gracias. Un Bueno, gusto. sí, claro. Entonces, me gustaría que te presentes para que las personas te puedan conocer un poco más. Claro, por supuesto. Bueno, antes que nada, reciban un cordial saludo desde Ecuador, un abrazo fraterno para todos nuestros hermanos desde Perú. Mi nombre es Jimena Rodal Genovés, yo soy psicóloga clínica, estudié en la Universidad Católica de Cuenca, tengo mi título de psicóloga, hice un año más, tengo mi título también del doctorado y aparte hice una maestría en intervención psicosocial y familiar en la Universidad Estatal de Cuenca. Ese es mi currículum, digamos, en cuanto a mi preparación. Creo que es importante acotar que el conocimiento es importante, pero la vocación es lo que de pronto nos conecta como seres humanos. Y por mi experiencia profesional puedo decir que ha sido de la mejor forma de poder llegar al interior, porque en realidad tener esta profesión implica que nos abran una puerta para adentrarnos en un mundo tan profundo, quizás tan doloroso para muchos de ustedes, con historias que duelen aún, que palabras que todavía replican, pero es importante saber que la psicología clínica es un puente para poder superar, para poder aceptar, no para cambiar realidades, pero sí para permitir una cicatrización de esas heridas que de pronto siguen allí. Correcto. Tal cual como usted lo está mencionando, Jimena, contemplar que la psicología clínica, ¿no?, es un espacio en el cual tanto usuarios, clientes, personas en sí pueden de alguna manera superarse cada día. Y bueno, para darle un poco más de introducción y sobre todo tocar la temática que supongo que nuestros oyentes están esperando con ansias, que nos comente, ¿qué son las emociones antes de todo? Claro, bueno, Denzin él define la emoción como una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es percibida en el interior y recorriendo el cuerpo durante el transcurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada, la realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional. Esto es importante entenderlo porque de pronto desde pequeños nos ahuyentan a, a no transitar por emociones como por ejemplo la tristeza, ¿no? Si un niño se cae, tiene dolor, o si es que alguien le dice un insulto, ¿qué dicen los adultos, no? No llores, no le hagas caso. Tenemos que entender que como seres humanos necesitamos asimilar esta emoción o cualquiera de las emociones, las favorables y las que de pronto son desfavorables, en el sentido de que no nos gusta transitar, por ejemplo, por la ira, por la tristeza, por el miedo, ¿no es cierto? Son emociones que de pronto no nos enseñaron a poder de pronto gestionarlas cuando fuimos pequeños, y es ahí en donde está el problema, porque siempre entonces huimos, porque también a nuestros padres no les enseñaron
a gestionarlas, a permitirlas que las afloren, a crear espacios en donde nos podamos comunicar y sobre todo podamos entender que esas emociones nacen con nosotros, son inherentes al ser humano y de hecho es necesario entonces darles un espacio, no huir de ellas. Entonces, ahí es en donde nosotros de pronto debemos aprender a reestructurar esa parte en donde no las concebimos, como les decía, como parte nuestra, solamente lo favorable, ¿no? Por ejemplo, la alegría. ¿Quién no quiere estar alegre? Todos Claro. queremos recibir noticias agradables, pero de pronto una noticia que nos pueda lastimar, como por ejemplo ahora pérdida de trabajo, ahora la enfermedad que estamos atravesando por la pandemia, ¿no? Que es producida por el coronavirus. Nadie quiere transitar por esos lugares, digamos, pero debemos entender que toda nuestra vida tiene una razón de ser. Entonces, no preguntarnos a veces por qué yo, sino más bien para qué. Porque si nos damos cuenta, cuando yo de pronto bajé y toqué el dolor, luego que yo salí, atravesé de pronto ese túnel, que a veces puede ser doloroso, pero ¿qué persona me convertí ahora? Soy una mejor persona, una persona quizás más resiliente, ¿no? Y ese es en donde nosotros tenemos que poner un énfasis. Correcto. Creo que bastante claro hasta este punto en sí de qué son las emociones, Jimena, como usted comenta, y creo que hay bastantes cosas que rescatar y que tal vez ahora mismo le voy a hacer una pregunta en relación a, entonces, ¿las personas nacemos con emociones o estas las vamos aprendiendo, las adquirimos, o de qué manera se desarrollan las emociones en las personas? Las emociones nacen con nosotros. Es, por ejemplo, cuando un niño nace, ¿no? ¿Qué emoción siente? Puede Ujú. ser miedo, porque el momento mismo del parto ya puede ser un trauma, ¿sí? Entonces él tiene miedo porque en el vientre estaba tan cómodo, todas sus necesidades completamente satisfechas, pero desde el mismo momento en el que, inclusive en el vientre materno, cuando la mamá está atravesando una situación dolorosa, cuando la mamá, inclusive el impacto de una noticia como la muerte de un ser querido, el niño puede experimentar esa emoción. Entonces, desde allí nosotros podemos ya hablar de que las emociones están ya con nosotros, ¿sí? Entonces las emociones están y son parte de todos los seres humanos, ¿sí? Ok. Lo que de pronto, como decía, no aprendimos a adentrarnos en ellas, no conversamos con ellas, porque, como decía, las dualidades, ¿no? La paz, la guerra, el amor, el odio, nosotros siempre vamos a preferir transitar por esos lugares en donde no me sienta amenazada, en donde yo esté feliz en mi zona de confort. Entonces, desde ahí tenemos también que ir aprendiendo a darles una nueva conceptualización a las emociones. Efectivamente, creo que es algo bastante interesante conocer y esta postura que usted nos presenta y para que las personas estén de alguna manera contemplando, que de alguna manera nacen con el niño y que esto luego lo va de alguna manera mostrando en relación a su día a día a través de una sonrisa cuando lo miran o un pequeño gesto cuando las personas están cerca de él o de alguna manera van a responder ante el estímulo o el ambiente en el cual se encuentran. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, Jimena, en relación a cuántas son las emociones que existen o existe una emoción general que de esa parten todas. Bueno, tenemos unas emociones básicas de las cuales se van desprendiendo otras, ¿no? Entonces, estas emociones básicas son el afecto, la ira, el miedo, la Ujú. tristeza, la alegría. Y estas emociones siempre van acompañadas de una necesidad. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos quizás darle una mayor comprensión. Por ejemplo, el afecto, la necesidad del afecto es la vinculación, el sentirnos que pertenecemos a un grupo familiar, dentro de la escuela, del colegio. En el caso de la ira, la necesidad es la defensa. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, a nivel de pareja, ¿no? No discutimos a veces por la situación, por el problema, sino yo discuto porque quiero defender mi punto de vista. Y es ahí Claro, que viene, ¿no es cierto?, la disputa, precisamente porque yo quiero defender mi punto de vista independientemente de si tengo o no la razón. eso, exactamente. Creo que es parte, ¿no? Es parte de que a veces todas las personas queremos de alguna manera ganar por ese ímpetu de tener la razón y demostrar que nosotros de alguna manera podemos ser, no en un tema de patológico en sí, sino que queremos sentirnos bien porque hemos ganado una batalla, por así decirlo.
Exactamente. Y el miedo, por ejemplo, el miedo, ¿qué es lo que, la necesidad que está detrás? Es la protección. ¿Sí? Entonces veamos un niño que llora, un niño que, por ejemplo, vio una película de terror, que es algo común dentro de la práctica estudiantil. El niño tiene miedo de que de pronto cuando se apague la luz, ¿sí? Va a aparecer el fantasma, va a aparecer la figura que tiene en su mente, y el momento en el que de pronto llora, en el momento en el que moja la cama, entonces sí se dan cuenta, ahí está su necesidad, que es la protección. ¿Sí? Mm. En la tristeza, la retirada hacia sí mismo, también a veces no nos gusta, pero es importante aprender a sumergirnos en ese mundo también. ¿Por qué? Pues la tristeza nos dice que hemos perdido algo, ¿ya? Entonces, la tristeza tiene un carácter preventivo. Por ejemplo, ahora que estamos quizás atravesando esta situación, nosotros vemos una pérdida de un ser querido. Sí, y muchas veces hemos asistido de pronto a un funeral en donde mucha gente dice, ya no llore, ya está mejor su familiar, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, precisamente el duelo tiene un objetivo catártico. Es decir, necesitamos que la persona gestione ese dolor. ¿Sí? Entonces no es de pronto decirle no a algo que está fluyendo y con muchísima fuerza, porque dicho sea de paso, cuando se instaura un proceso de duelo, precisamente el dolor no es estático. El dolor se incrementa mucho más con el paso del tiempo, y es ahí en donde precisamente no entendemos, porque está allí el lugar, están las cosas, está el espacio que ocupaba la persona que se fue. Entonces, eso, al ver la persona, el dolor se va haciendo todavía mucho más agudo, y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, la tristeza pues debe llevarnos a preguntarnos, por ejemplo, lo que estoy perdiendo, me, ¿por qué me hace sentir así? ¿Sí? ¿Debería ser importante? ¿Debo aprender de lo que ya perdí? Entonces, esto, miren, también nos empuja a vivir el día a día y a valorar a las personas que tenemos al lado. De pronto, por estar sumergidos en muchas cosas banales, como por ejemplo estar inmersos en un celular, en la televisión, que la tecnología, ¿no es cierto?, nos está cada vez absorbiendo más. Entonces deberíamos también tener esos espacios para compartir con nuestros seres amados, porque el verle a la cara a la persona a la que yo amo, ese tiempo no tiene precio. Nosotros podemos producir más dinero, como decía Alejandro el Grande, ¿no? Pero no podemos producir más tiempo. Entonces esa es una reflexión que yo les dejo para que aprendamos a valorar en realidad a esas personas que de pronto están a veces gritando solamente por un tiempo de calidad, un tiempo en donde yo deje de hacer todo y le dé ese tiempo a esa persona. Y ahí, miren, estoy aprendiendo a gestionar mis emociones, porque le estoy dando un espacio, porque le estoy haciendo sentir importante, y todo ser humano necesita sentirse visible psicológicamente. ¿Sí? Efectivamente, creo que es algo interesante lo que usted propone y sobre todo el tema en sí general, ¿no? Gestionando mis emociones, que bueno, previo a ello se debería hacer un reconocimiento y este reconocimiento, ¿desde cuándo comienza? Es ahí en donde los padres tienen que ayudarnos. A ver, no negar, por ejemplo, no te enojes. ¿Por qué no te enojes? A ver, más bien, ¿qué te hace sentir esto de que tu hermanito te haya quitado el juguete? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Entonces, miren, si es que yo le doy ese espacio para que él reconozca el cómo se está sintiendo, ¿sí? Entonces, desde allí, el niño va aprendiendo, bueno, estoy enojado, es que la niñita me quitó el juguete, y eso me hace de pronto tener ira y ganas de darle un golpe, por ejemplo. Si ven, pero como yo le permito, yo creo ese espacio, entonces el niño ahí nomás ya se permite que aflore y canalice de una manera adecuada. Entonces ahí es el papá o la mamá o la persona que está a cargo del niño, en donde va a ir guiándole, ¿sí? En donde, ven, a ver, estás enojado, pues muy bien, cuéntame esto. Y luego, por ejemplo, darle una técnica, porque yo en algunas charlas que he dado, los papás dicen, yo le veo que está con ira, pero no saben después de qué forma ayudarles para Intervenir. que lo puedan canalizar. Ah, ok. Entonces, Exacto. eso es más que todo las dudas que tienen ciertos padres, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros podemos de alguna manera reconocer tanto de manera externa como la manera interna en algunos casos. En este caso, los padres, cuando ven que sus hijos tienen ciertas emociones, que entre comillas, son emociones como el enojo, son emociones contraproducentes contra sí mismo porque quieren violentar, porque les hacen sentir mal, no saben luego qué es lo que se debería hacer.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, a ver, yo creo ese espacio para que pueda gestionar esta emoción que está experimentando, pero también puedo ofrecerle estrategias como por ejemplo la respiración, como por ejemplo, miren, yo en la consulta privada, yo les indico a las personas que de pronto no pueden gestionar la ira, que tengan siempre a mano una libreta con un esfero, ¿no? Entonces, digamos que mi esposo me hizo tener coraje y estoy tan enojada que tengo deseos de decirle muchas cosas, ¿no? Entonces no le voy a decir a él, sino voy a escribir absolutamente todo en ese cuaderno o en esa libreta, todo, y todo significa que allí voy a depositar toda la ira y puedo poner incluso palabras que sé que le herirían a él si es que yo las pronunciase, pero como voy a escribir, luego que saque todo eso, el papel lo cojo y lo destruyo. ¿Sí? Entonces, miren, canalicé. Igual pasa con la tristeza. Yo voy anotando, por ejemplo, el día de hoy, martes 11 de agosto, por ejemplo, me desperté con mucha tristeza, quería llorar, no quería hacer nada, quería quedarme solo en mi cama y cosas así, ¿no? Entonces, inclusive esto nos permite también identificar de pronto ideas irracionales. Sí, entonces miren, son técnicas que están al alcance de nuestra mano, que no necesitamos de pronto la intervención de un terapeuta en el sentido de que son técnicas muy sencillas que nosotros podemos acudir. Pero como ven, cuando nosotros gestionamos bien las emociones, esto también es una acción preventiva. No, lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta es que si de pronto nosotros presentamos una sintomatología, por ejemplo, en donde tengamos síntomas de depresión, no significa que solamente con técnicas yo voy a poder superarlas, porque Claro, ya sí estamos hablando de algo que de pronto ya no se convirtió en algo de un día, de 2 días, sino de pronto en semanas en donde esto ya está interfiriendo en mi desempeño dentro del hogar, de la parte laboral, o si es que de pronto un estudiante. Entonces, ujú, allí yo tengo que aprender a ver si estos síntomas físicos, como por ejemplo un cansancio excesivo, un dolor de cabeza, alteraciones del sueño, que es muy común, ¿no es cierto? Cuando hay depresión o cuando hay una excesiva preocupación que nos lleve a ansiedad, cambios en el apetito, dolores de los músculos, una respiración acelerada o hiperventilación, que serían en la parte física. Si es que esto me pasa hoy, también de pronto se repite mañana y otro día más, pero como les digo, tener un ojo, tener especial énfasis cuando esto ya es repetitivo. Se fue una semana, se fueron dos y todavía mucho más si es que esto perdura con el tiempo, porque esto, el cuerpo nos habla, nos está claro. diciendo que algo me pasa. Igual a nivel emocional, ¿no es cierto? Me siento frustrado, estoy ansioso, tengo un miedo excesivo. Sí, y Ujú. el miedo excesivo viene también cuando presentamos mucho temor por el futuro. Sí, ¿qué va a pasar? Entonces Y ahí se creo que producen estos estados de ánimo, ¿no? efectivamente, y creo que al final el hecho de no llevarnos bien con nuestras emociones, de alguna manera tener este especie de problema, llevaría, si fuese en un exceso, a una debilitación, problemas presentes, ¿no? En relación a si es bastante preocupación, podría generar un estrés, y si es bastante decaimiento o posiblemente una depresión. Exactamente, entonces por eso les digo, miren, cuando aprendemos nosotros a gestionar de esta manera, como les estoy explicando, pues no va a suceder eso, porque precisamente nosotros estamos aprendiendo a identificar, estamos también aprendiendo a darnos autoinstrucciones, que es lo que de pronto también, como les decía, evitamos, pero no, a ver, yo tengo que enfrentar, tengo que preguntarme, ¿para qué? ¿Y por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué siento esto? Y si es que es necesario, a veces tenemos que sumergirnos en la tristeza, porque ¿saben qué? Como les decía, no debemos tener ese temor de no llorar. Si lloro, ustedes ven, es como cuando después de una tormenta luego sale el arco iris. Así también sucede en la vida del ser humano. Pues perfecto, lloré y luego yo me pongo bien. Yo me puse a analizar, como les dije, todas esas preguntas que me hice y luego yo me voy cada vez poniendo bien. Y es en el caso del duelo, ¿no? El duelo necesita tener un tiempo para que se gestione todo ese dolor, porque estamos hablando de una pérdida, pero necesita su tiempo. Y luego que atravesamos todas las etapas que implica un duelo, pues viene la fase de la aceptación. Y ya no duele como en un inicio, ¿no? Simplemente nosotros no podemos negarnos a transitar todas estas fases porque luego se convierte en un duelo patológico. Y ahí es Claro. donde ya necesita intervención a nivel psicoterapéutico. Y efectivamente creo que es algo que usted menciona, ¿no? El hecho de que si es que nosotros podemos conocer nuestras emociones y
tratar de gestionarlas o ir aprendiendo a gestionarlas, pues nos podríamos librar de otros problemas como esto, ¿no? Que puede generar lo que es un duelo patológico, una ansiedad, un estrés, una depresión y entre otros problemas que pueden estar existiendo. Exactamente, y entender también que muchas reacciones son normales. Por ejemplo, ahora que estamos atravesando esta pandemia y sobre todo el hecho del confinamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si ya no vimos a los seres queridos, si ya no van los niños a la escuela, ya no, muchas personas todavía continúan trabajando desde casa? Entonces, el mismo hecho de nosotros estar en este confinamiento, pues nuestro cuerpo puede tener reacciones que son normales. Y aquí sí quiero hacer un especial énfasis porque de pronto no entendemos que esto es algo normal, porque mi organismo se está enfrentando a una situación nueva y extraña, porque es un suceso inesperado, ¿no es cierto? Entonces, estas reacciones nos pueden estar generando de pronto mucha incertidumbre, que es normal, porque son reacciones adaptativas que nuestro organismo intenta protegernos de algo nuevo, ¿no es cierto? De pronto de un sufrimiento, de pronto de una incertidumbre. Y Ujú. el mismo cuerpo, miren, nos está ayudando a poner orden en este caos que se formó de forma repentina, ¿sí? Entonces no existe una única manera de reaccionar frente a situaciones estresantes. Y aquí les hablo no solo de la pandemia, sino a nivel de toda situación que de pronto nos genere de una inestabilidad a nivel emocional, ¿sí? Ujú. Exacto, son reacciones esperables y normales. Por eso es tan normal derrumbarme emocionalmente como no hacerlo, no depende de las habilidades de afrontamiento de cada ser humano, ¿sí? Claro. Pero es importante también gestionar, no es malo llorar, porque si de pronto a usted le dijeron, eres varón, no puedes llorar, eres hombrecito, pues no, yo siempre les explico a mis pacientes que si yo les doy un pellizcón, ¿sí? A una niña o a un niño, ¿será que el uno no siente dolor? Entonces ellos me dicen, no, sí me duele. Entonces, igual pasa con las emociones. Si es que de pronto el niño se cae, tiene derecho de llorar porque Ujú. le duele. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, desde allí también hay que ir educándonos en que las emociones están bien aflorarlas, está bien el poderlas expresar y no negarlas, porque si no, incluso miren aquí, yo les doy un ejemplo, ¿no? Los padres de familia muchas veces, los hijos son tan intuitivos porque leen nuestro lenguaje no verbal y dicen, ¿te pasa algo, mami? Y nosotros de pronto, para no preocuparlos, ¿qué le decimos? No, no me pasa nada, pero yo Ujú. les comento de mi experiencia que trabajo en un colegio, tuve una consulta con una de mis estudiantes y ella decía que se sentía mal, que prefería dormir toda la tarde porque tenía mucha ansiedad. Entonces, cuando yo indagaba acerca de la dinámica familiar, ella me indicaba que la mamá pasaba muy, pero muy inmersa dentro de su campo laboral. Y yo le Ujú. pregunté si es que ella conversó con la mamá y ella me dijo que no, porque no quería preocuparla. ¿Sí ven? Entonces, esto de no quererle preocupar también es aprendido de la mamá, no quiero preocuparla a ella y así sucesivamente, cuando nosotros debemos entender, y así como festejamos un cumpleaños, una boda, un bautizo, igualmente los sucesos que nos duelen, esos sucesos que de pronto queremos evitar, también tenemos que aprenderlos a gestionar dentro del círculo familiar, crear espacios para comunicar cómo te sientes. Eh, Me siento de esta forma y sabes que a mí también me pasa lo mismo y por ello le comento, Franco, pues que yo di charlas precisamente a todos los niveles de la institución educativa en donde yo trabajo y fue tan enriquecedor porque los padres se pudieron dar cuenta que lo mismo que le pasaba al padre A, le pasaba al padre Al B y así parecer. sucesivamente. Y ese compartir les ayudó también a entender que no eran ellos los únicos que sentían lo que estaban sintiendo. Sí, Claro. entonces hay que también tomar en cuenta eso. Y en relación, Jimena, para que nos puedas detallar, ¿por qué se da estas personas que en todo caso no les gusta mostrar sus emociones, que de todas maneras la ocultan, no están conformes, tienen alguna especie de vergüenza o miedo al que los demás lo vean triste, lo vean llorando, lo vean preocupado, y siempre muestran una especie de careta, ¿no? Para que las personas puedan decir, no, a esta persona no le pasa nada, pero por dentro es todo un problema. Exactamente, Franco. Lo que usted menciona es justo esa armadura que de Ujú. pronto nos vamos colocando desde pequeños, ¿no? Entonces, entender precisamente
que las personas que son nuestros cuidadores primarios, sean papá, mamá, los abuelos, con quienes nosotros nos relacionamos, ¿qué mensajes nos han dicho? Sí, como le indicaba hace un momento, no llores, eres varón, no puedes hacer eso, o, ay, tienes tristeza, pues, ¿sabes qué? Ya eso ya va a pasar y no te preocupes, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando una emoción. Cuando yo hago eso, precisamente, todo eso se va acumulando en el cuerpo. Y cuando se acumula, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se convierte en insomnio, en nudos en la garganta, en nostalgia, en error, en deuda, en tristeza. Sí, lo que no decimos no se muere, eso es lo que debemos entender, eso nos va matando lentamente. Entonces, por ello, miren una frase muy importante, emociones expresadas son emociones superadas. Cuando la emoción no se expresa, el cuerpo le duele. Y ahí es en donde debemos tomar en cuenta porque de pronto reprimimos y reprimimos tanto que no nos damos cuenta que eso lo depositamos en el cuerpo. Y ahí es en donde precisamente después vienen las enfermedades que tienen precisamente su componente emocional, como por ejemplo la gastritis, la colitis, muchas veces migraña, porque ustedes ven, nosotros vinimos al mundo de pronto en un total equilibrio, pero al pasar del tiempo, ahí es en donde precisamente vamos acumulando, dependiendo también de la historia que tengamos, ¿no? Obviamente venimos de padres que también son imperfectos, pero muchas veces sí nos laceran tanto que tenemos ese miedo, como usted menciona, ¿cómo me voy a mostrar, sobre todo un niño? ¿Cómo voy a mostrarme de pronto débil frente a mi grupo de compañeros? ¿Qué me van a decir? ¿Sí? Entonces tenemos mucho ese temor del qué dirán y ahí es en donde precisamente aprendemos no a gestionar, sino más bien a reprimir, a guardar y eso luego nos va a pasar una Una factura. factura. Claro, claro, y efectivamente es ello, ¿no? Pero ahora, Uh-huh. acá viene otro inconveniente, otro incógnita, creo que tal vez los usuarios que nos escuchan estarán pendientes de ello. Se dice también que se dice que la persona como sí tiene una personalidad, que puede ser el carácter y el temperamento, y que el temperamento de alguna manera es hereditario, ¿no? Hereditario. ¿Cómo esto Uh-huh. afecta en la relación de la expresión de las emociones de las personas? Ya, no olvidemos que todo absolutamente, por más que yo venga, herede ciertos inclusive hasta enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, ya, pero ¿qué pasa? Todo depende del medio ambiente, ¿sí? Ok. Yo, si es que, por ejemplo, tengo una alimentación sana, si es que tengo, por ejemplo, regulados mis carbohidratos, mis azúcares, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo va a reaccionar bien. Pero si yo abuso del chocolate, abuso de los carbohidratos, sí, entonces es la alimentación que tengo ahora, por más que yo tenga la predisposición, sí, por la parte genética. Igualmente sucede con esta parte, ¿no? Si es que de pronto tiene la persona, inclusive hay niños que tienen voluntad firme, que son tan difíciles de pronto en la parte de la disciplina, pero si es que yo dentro del ambiente familiar veo que papá se enoja, pero aprende a gestionar esa ira, y no, por ejemplo, cuando está conduciendo y alguien se le atravesó, se queda en el pito y de pronto le profiere algunos insultos, entonces ahí, ¿qué le estoy enseñando? ¿Sí? Claro. Sí, entonces cuando peleé con el hermanito, yo no le puedo decir, bueno, pero tenle paciencia o cálmate y habla o cosas así. Si yo con mi ejemplo, que debemos entender, eso es lo que da a gritos precisamente una enseñanza, porque yo verbalmente puedo decir mucho a mis hijos, pero mi ejemplo es lo que va a prevalecer, Sí, ¿sí? creo, y eso Entonces, sería bastante interesante tomarlo en consideración, porque a veces se dice, bueno, puede que el padre le diga, ¿no? A ver, no sé, Luis, pequeño, Juan, tienes que ser así, tienes que ser calmado, no puedes explotar, pero cuando vemos en la realidad de la familia, pues como usted comenta, el padre está manejando el carro y apenas alguien le cruza, empieza a proferirle todo tipo de palabras o insultos, ¿no? Entonces el niño cuando el padre le dice esto, como que tiene una especie de confusión, porque él le dice ya, exacto. pero su ejemplo o su padre o su figura de autoridad, pues hace todo lo contrario. Entonces diría, ¿qué es lo que verdaderamente tengo que hacer? Exactamente, por eso le digo, de pronto yo con mis palabras puedo decir mucho, pero son mis acciones las que a gritos enseñan a nuestros hijos. Entonces, desde allí yo tengo que primero, si quiero que mi hijo aprenda a gestionar sus emociones, tengo que ser yo la persona que le muestre el camino para hacerlo. Sí, solo hablando de este ejemplo, ¿no? De que tenga ira.
Sí, igual con la tristeza, no negarla, decirle, sabes que sí, mi hijo, me siento así, lo que pasa es que mi jefe me retó, no hice bien algo, qué sé yo. Entonces, cuando él tenga un problema en el colegio, ¿qué creen que va a hacer? Pues le va a comentar, mami, esto me pasó, saqué una mala nota, me siento triste, me dijeron esto, mis compañeros se burlaron de mí, cosas así. Sí, si no, si es que yo también le enseñé a reprimir, a guardar y a negar mi emoción, entonces ellos van a hacer exactamente lo mismo, como en el caso que les mencionaba de este estudiante que tuve que también darle una contención emocional. Claro, claro, comprendo. Y en relación, nosotros, ¿es necesario vivir cada una de nuestras emociones o no necesariamente tenemos que tocar y conocer nuestras emociones? No, obviamente es importante vivir cada una porque por algo surgen. Sí, si es que es la alegría, pues perfecto, la voy a vivir. Si es que es la tristeza, igual como les decía, me sumerjo allí. Si es que es la ira, pues también, ¿qué estoy defendiendo? ¿Sí? ¿Por qué quiero tener la razón? Ujú. Sí, si es que también de pronto me siento frustrada. A ver, de pronto me hago la pregunta, ¿será que no hice mi mejor esfuerzo? ¿Será que esa nota que me hace sentir de esta forma refleja de pronto un trabajo mediocre? No di mi mayor esfuerzo, no di el tiempo también que necesitaba de pronto este trabajo. Sí, entonces si ven, si nosotros nos preguntamos, si nosotros conversamos con la emoción, porque ella surge no porque sí, no de coincidencia, no porque de pronto en mi cuerpo y mi mente está sin hacer nada, no, si yo me siento de la manera como me siento y como les decía, la emoción no es ni positiva ni negativa, porque de pronto allí es cuando nosotros nos queremos ir más hacia el lado de, entre comillas, de lo positivo, sino más bien una emoción que de pronto la podemos nosotros vivenciar, porque esta nos deja, como les decía, una experiencia, y si ustedes ven a lo largo de su vida, ¿cuántas situaciones de pronto ustedes han tenido que enfrentar? De pronto un logro, ese momento sí, se sienten felices, comparten, pero de pronto una situación que fue muy dolorosa, ustedes ven atrás y ahora examinan cuánto han avanzado, porque eso nos hace ser seres humanos, porque somos de carne y hueso, no somos de otro planeta para no sentir la emoción que ese momento está surgiendo en nosotros. Entonces, cuando yo no peleo con ellas, cuando yo no las niego y las vivo conforme van emergiendo, pues ahí es en donde yo estoy preservando mi salud mental. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a ver que no solamente es un beneficio para la persona, sino incluso para quienes les rodean, porque nosotros debemos entender que la salud mental es un camino, no una meta. Entonces, ahí en ese camino, en el caminar diario es en donde vamos aprendiendo. Pero sí, aquí les quiero inclusive exhortar a que debemos cuidar nuestros pensamientos, porque es ahí en donde también nosotros vamos a albergar de pronto esas ideas irracionales que nos empujen a pensar mucho en el futuro, por ejemplo, o a pensar en el pasado, situaciones que ya no podemos cambiarlas, pero que sí podemos aceptarlas. Y cuando yo cuido de mis pensamientos, también estoy cuidando, ¿sí? Lo que yo siento, porque esto va a influenciar en mis sentimientos, va a influenciar en mi conducta, va a influenciar inclusive en ver la vida de una manera diferente. Pero si es que yo, miren, de mañana me despierto y lo primero que digo, ay, de nuevo otro día, ay, de nuevo irme a trabajar, de nuevo irme a cocinar, de nuevo hacer tal o cual actividad que me corresponde, pero con ese, ay, con esa pesadumbre, si ven, entonces, ese peso que yo ya estoy anteponiendo, ¿qué hace? Me predispone a ya no hacer un trabajo de pronto como debería hacerlo, ¿no? Entonces, miren, yo siempre eh, les recomiendo, no importa lo que usted haga, si usted es ama de casa y le toca barrer, pues hágalo con amor. Si es que usted tiene que lavar los platos, si es que usted tiene de pronto, trabaja de conserje en un lugar, si es que usted está en una oficina, si es médico, lo que usted haga, porque incluso miren, cuando nosotros dejamos de percibir cada actividad con ese amor, y más cuando hay personas que trabajamos con seres humanos, y es que yo dejo de percibir eso, sí, entonces miren, veo a la persona solo como el número 15 en una historia clínica, yo solamente la veo por cumplir y porque sé que va a pagar un sueldo, eso nos ha deshumanizado. Si ya, por ejemplo, en una escuela el portero, ni siquiera sabemos cómo se llama la persona, la secretaria, sí, entonces ya ni siquiera tienen nombre. Entonces, eso también entender que somos seres humanos y sí podemos hacer un mundo mejor cuando nosotros precisamente aprendemos, ¿sí? A ser empáticos, aprendemos a ser resilientes, porque no olvidemos que los pasos que yo estoy dando atrás mío vendrán mis hijos, mis sobrinos, aunque ustedes no lo crean.
pero ahí esas huellas, si es que de pronto están siendo vividas de una manera tan intensa y luchando, pues esa Ujú. es la mejor herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos. Perdón. Efectivamente, creo que esa es una gran capacidad que podemos nosotros dejar, ¿no? Como un legado, como un aprendizaje, porque muchas veces no se toma en consideración este punto. Exactamente, porque es eso, ¿no? Entonces, Franco, entender que yo no solamente les dejo un terreno, una casa, como a veces pensamos, ¿no? Porque eso se Claro, puede perder en cuestión de minutos, pero si yo les enseño a mis hijos valores, les enseño a enfrentarse a la vida, a gestionar sus emociones, pues, ¿qué creen que les va a pasar en el futuro? Todo positivo, ¿no es cierto? Claro que incluso yo les digo, las situaciones duras de la vida, hasta perder una mascota, eso ujú, puede trastocar a todo un sistema familiar, no digamos, por ejemplo, pérdidas de mayor envergadura. Entonces, desde allí nosotros tenemos que aprender a tener una perspectiva de que como seres humanos nosotros tenemos que ir atravesando absolutamente todas las emociones conforme vayan viniendo a lo largo de nuestra vida. correcto, correcto, tal cual como usted lo está mencionando, y me parece bastante interesante justo el tema que se ha tocado el día de hoy, porque en la actualidad pues necesitamos bastante información sobre cómo poder gestionar nuestras emociones. Bueno, Jimena, cuéntanos, en relación a estas personas que tal vez no tienen por así decirlo, padres, porque de alguna manera o los han perdido o simplemente fueron dados en adopción, ¿ellos también tienen opción a gestionar sus emociones? Porque tal vez en un inicio habíamos hablado de que esto se va aprendiendo a través de la base, ¿no? De la familia. Pero ¿qué podría ser en este caso de estas personas? Bueno, obviamente todos los seres humanos sí tenemos emociones, independientemente si estamos inmersos dentro de una familia nuclear o si es que de pronto en un hogar de acogida o en un orfanato, como en el caso de los niños que han sido abandonados por sus padres, ¿no? Entonces aquí es en donde nosotros precisamente tenemos que observar algo y es cómo se siente ese niño. De pronto, si las personas que están al cuidado de ese hogar de acogida, por ejemplo, han permitido o han creado espacios en donde el niño exprese, ¿no? Hablamos de niños que ya estén sobre los 7, 8 años, ¿sí? En donde puedan también de pronto utilizar la comunicación como un medio, pero también a los niños pequeños se puede trabajar, por ejemplo, a través de test proyectivos, Ujú, a través del dibujo, ¿sí? Para ver cómo se siente. Entonces aquí, por ejemplo, es muy doloroso saber que mis padres no me quisieron. Entonces ahí es claro. cómo se trabaja de pronto ese rechazo que ellos sienten de sus padres, ¿no? Pero cuando, si nosotros, por ejemplo, dentro de las constelaciones familiares se trabaja mucho en no juzgar, sí, no juzgarles a mis padres, sino verles desde el punto de vista del amor, desde el Ujú, punto de vista del regalo que le dieron, que es la vida. Entonces ahí cambia la perspectiva, porque yo ya no lucho contra mí mismo, contra mis pensamientos, que lo único que hacen es de pronto victimizarme, no me quisieron, yo no valgo nada y cosas así. Entonces, cuando de pronto se trabaja desde esa otra perspectiva, desde el amor, ellos me dieron algo valioso que es la vida, aunque sea doloroso, pero obviamente esto hay que trabajarlo, no es solamente de repetirlo de labios para afuera, sino hay que tener en realidad quizás ese soporte psicológico, eh, esta parte en donde un profesional trabaje con estos niños, ¿sí? Y también cómo es ese hogar. Sí, y yo les comento, ¿no? Ya que Franco hace esta pregunta, una amiga mía pues adoptó un niño y ella ujú, decía que el niño comía rapidísimo porque allá ujú. tienen como decir un tiempo cronometrado. Oh, Todos tienen que comer a la misma hora, todos se acuestan a la misma hora. Y el niño vino con todos esos patrones, pero poco claro. a poco fueron rompiendo por el amor que se le dio, porque como les dije en un inicio, el sentirse visible para alguien, eso es lo que miren transforma. Creo que eso sería bastante interesante tomarlo en consideración, porque no solamente podríamos hablar de una gestión de emociones y lacerándonos diciendo, no, yo nunca tuve padre, yo nunca tuve un ejemplo, porque esto creo que al contrario, pues tendría algunas repercusiones, ¿no? En cómo esta persona va a ir afrontando y tal vez hablaríamos de una coraza, hablaríamos de esta especie de bucle en que las personas constantemente se van reprochando. Y creo que esto me lleva a la siguiente pregunta o la siguiente reflexión. ¿Qué podríamos hacer o qué se podría hacer en sí con las personas?
que constantemente dicen, no, ¿sabe qué, Jimena? Usted se equivoca porque usted no sabe lo que yo he vivido, usted tal vez no comprenderá nunca porque yo he perdido un padre, yo he perdido un trabajo, yo he perdido una pierna y usted jamás me comprenderá. ¿Qué opina acerca de estas personas o qué se podría hacer en este caso con ellas? Claro, bueno, y obviamente cuando van a terapia sí se escucha mucho ese tipo de comentarios, pero yo he podido observar con mi práctica profesional, cuando uno hace la historia clínica, ahí encuentra muchísimas respuestas. Por ejemplo, cómo estaba conformado el sistema familiar, ¿sí? Con quién era la persona que tenía un vínculo más estrecho o si es que de pronto nunca se creó un vínculo, ¿sí? ¿Qué palabras decían las personas que estaban al cuidado de este niño? Hablo ya, ¿no es cierto?, remontándonos al poder auscultar precisamente los primeros años que son determinantes para ser el adulto que soy ahora, ¿sí? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo afrontaron ellos también sus propios problemas? Las discusiones inclusive que habían entre papá y mamá, ¿sí? Si es que había, por ejemplo, un cuadro de sadomasoquismo, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasaba allí? La persona era golpeada y eso veía ella, ¿sí? Entonces, ustedes ven que es muy cierto que nosotros reproducimos muchos patrones que vivimos y que aprendimos de nuestros padres. Entonces, no es coincidencia cuando, por ejemplo, alguien dice, sí, mi esposo es alcohólico, y cuando uno hace la historia clínica, precisamente dice, ¿cómo fue su papá? Y ahí Ujú. dice, sí, mi papá bebía. Entonces, no es coincidencia porque muchas veces las personas decimos, ay, justo le tocó nuevamente vivir la misma historia de la mamá. No es coincidencia. Lo que pasa es que nosotros inconscientemente buscamos esos mismos patrones porque obviamente necesitamos sanar nuestras heridas, pero lejos de sanarlas, nosotros más bien buscamos, como ven, ese mismo patrón, pese a que muchas veces verbalizamos y decimos, yo nunca me he de casar, por ejemplo, con un hombre que beba. Sí, a veces decimos eso conscientemente, pero a nivel inconsciente, lamentablemente, no funciona así. ¿Ya? Entonces, más bien allí nosotros tenemos que tener en cuenta, y como hablamos hace un momento de la herencia, pues miren, papis, a los que tienen hijos, nosotros Ujú. debemos entender que esos patrones, por ejemplo, si es que hay maltrato, por ejemplo, si es que hay consumo de cualquier sustancia, entendiendo que drogas no solamente son las ilícitas, sino también el cigarrillo, también el alcohol. Entonces, todo eso nuestros hijos están viendo. De pronto nosotros decimos, no, no, ellos no van a hacer. Pero, papis, ¿cómo nosotros podemos decir esto no va a pasar si lo que más impacta precisamente es la imagen, más que lo que hablamos? ¿Ya? Entonces, desde allí nosotros debemos precisamente tomar en cuenta que también estas habilidades de relación con mi pareja, también eso le estoy heredando a mis hijos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero? Que esté sometida con un hombre que de pronto sea agresivo, que le tenga sometida, entonces hay que también tomar en cuenta. Y si es que yo veo que estoy haciendo ciertas cosas que también estoy repitiendo, obviamente, de la crianza que me dieron mis padres, pues busquemos ayuda. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que no solamente quizás una persona que ya esté con una depresión ya diagnosticada tiene que ir donde un psicólogo o donde un psiquiatra. No, nosotros debemos entender, así como cuando me duele el estómago, yo inmediatamente veo que está ya esto quizás muy grave este dolor, entonces yo busco ayuda médica. Igual, miren, con las emociones, yo debo entender que si veo que se han desbordado, si es que yo ya no puedo con ellas, yo tengo que buscar ayuda profesional. ¿Sí? Entonces no es bueno solo negarlo, decir, bueno, no me pasa nada, o ponerme en un cuarto y llorar, y veo que yo les digo por la experiencia también profesional, muchas personas no superan, por ejemplo, la vida que tuvieron en su infancia. Entonces hay que trabajar con esa herida. No Claro. cambiamos nada, pero en cambio ayudamos a la persona que acepte y perdone también de pronto, inclusive hasta los mismos errores que ha cometido, ¿no? Porque esa culpa, el miedo y la vergüenza tienen un peso que ustedes no imaginan. Entonces, a Ujú. trabajar en eso es en donde tenemos que redireccionar ese trabajo. Correcto, Jimena. Y eso sería interesante que todas las personas en esta parte, justo en esta parte, tomen mayor atención en relación a ello, ¿no? Porque el tema de lacerarse, el tema de autofragelarse, como se conoce, pues sería bastante complicado, porque generaría mayor molestias en el futuro, en este pequeño, en este infante, en este adolescente o niño
que en el futuro pues ya no pueda controlar de alguna manera más eficaz, porque me imagino que mientras más, o esto es otra pregunta, tal vez para pasar al siguiente bloque, eh, ¿en todo momento es factible trabajar las emociones o se recomienda trabajarlo desde la infancia para tener un mejor dominio en la adultez? Obviamente que lo recomendable es trabajarlo desde la infancia, pero de pronto hay personas que este momento ya no son niños, sino que son adultos o inclusive hasta de pronto personas de la tercera edad. Estamos aprendiendo y el tomar nosotros conciencia de algo que de pronto no fue aprendido cuando fuimos niños, pues nunca es tarde para aprender. ¿Sí? Ujú. Igual, miren, ustedes ven que patrones que se han venido arrastrando durante años, de pronto cuando se da una aceptación a una situación que de niños sufrimos, que nos laceró mucho, entonces se pueden producir cambios significativos, ¿sí? A nivel individual, a nivel de pareja, a nivel familiar. Entonces, los cambios son posibles, porque de pronto cuando se realiza terapia, no solamente es un cambio superficial, no, sino es una metamorfosis, es una transformación desde todos los puntos de vista. Entonces, quedamos precisamente en romper esa anestesia emocional. Sí, porque miren, la anestesia emocional es un fenómeno que se produce cuando acumulamos historias muy duras de nuestra vida, imágenes que se han quedado y que nos han impactado y se han quedado en la retina de nuestros ojos, ¿sí? Esas sensaciones, esos momentos difíciles que no pudimos procesarlos, ¿sí? Y cuando esto no se produce, pues acumulamos todo ese peso, como les había indicado. Entonces rompamos esta anestesia y precisamente cuando ya nosotros empezamos a visualizar mi vida, ya no, como les decía, desde el punto de vista del pobre de mí, desde la víctima, y todo el tiempo estoy solamente así, y ese es el justificativo que yo tengo para, por ejemplo, continuar en esta vida, qué sé yo, de no estudiar, de no arriesgarme, porque este es mi pretexto, ¿no? Pobre de mí, me hicieron esto y yo por poco me quedo en esas circunstancias en donde no puedo dar un paso porque me siento como un inválido a nivel emocional, ¿no? Entonces, allí yo tengo que entender que la vida, sí, de pronto nos golpeó, de pronto sufrimos, sí, lloramos, pero tenemos la opción de redireccionar nuestra vida. Y cuando yo hago eso, ustedes van a ver los resultados porque me agarré de la resiliencia, ¿sí? Y la resiliencia precisamente es esa etapa de nuestras vidas en donde nosotros descubrimos que sí es posible luchar por lo que nosotros queremos, ¿sí? El de darle una resignificación de pronto a lo que estamos viviendo, porque como decía Franco hace un momento, si a esa persona le pasó una cosa, luego otra y luego otra, pero yo tengo dos opciones, ¿sí? O me quedo sufriendo, lamentando y golpeándome el pecho, ¿sí? O busco el otro lado también. Lo que está pasando ahora precisamente en la pandemia, miren cuántas personas han perdido el trabajo. Y si es que ustedes ven, por ejemplo, en las redes sociales, cuántas personas están creando, están saliendo emprendimientos maravillosos que de pronto ni ellos mismos supieron que podían hacerlo, ¿sí? Y miren lo que está pasando ahora. Mucha gente que en realidad han buscado este tipo de alternativas para poder solventar necesidades de su familia. Entonces ahí, miren, surge algo que se llama creatividad. Sí, y todos tenemos potencial en una u otra forma, en una u otra área, tenemos siempre un potencial. De pronto, cuando yo rompa ese círculo vicioso de mi pensamiento, del pobre, de mí, de que no puedo hacer nada, entonces allí van a ver ustedes que van a encontrar otras alternativas porque yo ya dejé de tener únicamente pretextos. Es que me pasó esto. Y cuando yo ya rompo con ese círculo vicioso, yo ya tengo resultados. ¿Sí? Correcto, correcto, Jimena. Bueno, entonces ya estaríamos terminando el primer bloque de nuestro programa y como ya las personas conocen qué es lo que sigue, pues para darle una pequeña introducción o un pequeño comentario, nos gustaría que nos digan qué alternativas, herramientas, sugerencias usted nos podría dar o le podría dar en este caso a las personas que nos están escuchando para poder trabajar de alguna manera sus emociones, ¿no? Poder gestionar tanto en los niveles como infancia para los padres que nos están escuchando o para los adultos, adolescentes que probablemente también soliciten este programa. Ya, muy bien. Es importante llegar hasta este punto, ¿no es cierto? Porque Ujú. precisamente recomendaciones que no son
quizás muy difíciles de cumplirlas, pues miren, son tan simples como, por ejemplo, descansar las horas necesarias. Cuando yo entiendo que la cama es el lugar en donde va a reposar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, yo no llevo los problemas a la cama. Y no estoy pensando, porque precisamente ahí es en donde se instauran quizás algún tipo de trastorno del sueño, ¿no? Entonces, desde allí, miren, descansar las horas necesarias. Los problemas, si es que quiero pensar en alguna situación, yo siempre les recomiendo váyase al mueble de su sala, cojo una silla, pero la cama jamás. ¿Por qué? Porque después mi cerebro va a relacionar cama con problema. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, desde allí, miren, así es que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo en la noche con este pensamiento, porque lejos de que en nuestro cerebro se produzca quizás un efecto que nos invite ya al descanso, más bien nosotros es como que prendemos foquitos de nuestro cerebro y obviamente el sueño se fue y es tan difícil porque el exigirme dormir es como que también me exija, tengo hambre, quiero comer. No, estos son procesos fisiológicos naturales, espontáneos. Entonces, desde allí, hay que establecer también rutinas, ¿sí? Porque cuando yo, por ejemplo, a ver, al trabajo y luego, por ejemplo, voy a hacer ejercicio, salgo a caminar, le voy a dar una vuelta a mi perro, cosas así. Entonces, sí Claro. se dan cuenta, cuando establezco rutinas, también esto me ayuda, porque si no tengo algo planificado durante el día, también fácilmente, si estoy con un problema, me puedo sumergir en una depresión. Ya, la alimentación. Cuando yo me alimento, debo entender que si estoy comiendo por hambre o por ansiedad, ¿sí? Entonces, no irme a ninguno de los extremos, ¿ya? Entonces, cuando yo también aprendo a cuidar mis emociones, las detecto, las acepto y también, si es posible, compartirlas, pues miren, si se dan cuenta, ya no se queda acumulado en mi cuerpo. Aquí también importante centrarnos en el día a día, atender el aquí y el ahora. Nadie sabe lo que va a pasar mañana y nadie tiene, por más que tenga una estabilidad económica, en salud o en lo que ustedes quieran, no pueden decir yo mañana voy a amanecer, porque lo único certero que tenemos es el día de hoy, ¿sí? Entonces, a centrarnos en el día a día. También, como les decía hace un momento, busquemos esas capacidades, esas habilidades que están allí, que siempre las hemos tenido, pero de pronto no las pudimos ver porque estaba mi mente en otra situación, en otra actividad, pero ahora es el momento también de ir incrementando eso, ¿no? También esta actitud positiva, objetiva, obviamente, ¿sí? Evitar estímulos negativos. Por ejemplo, miren, nosotros ahora con la facilidad que tenemos con el Internet, podemos, incluso en WhatsApp, yo comparto a todo un grupo noticias, por ejemplo, tristes, dolorosas. Entonces, no olvidemos que mi cerebro se estresa de la misma forma que yo al ver un muerto en la televisión, al ver un muerto que esté frente a mí. El mismo nivel de estrés va a sentirlo. Entonces, también, qué estoy ingresando a mi mente? No olvidemos que ese pensamiento se conecta con mi emoción, ¿sí? Y obviamente también con mi accionar. Entonces, cuidemos esas noticias que estamos viendo, porque no por mucho informarme significa que la realidad cambie, sobre todo Claro. ahora en esta situación, ¿no?, que estamos teniendo. Ser creativos, como les decía, utilicemos el buen humor, ¿sí? Y aquí miren esto también entender, hay que controlar lo que es controlable, es decir, lo que yo pueda cambiar, lo que yo no pueda cambiar, eso me desgasta a nivel emocional. ¿Sí? Realicemos simbolismos, ahora que de pronto extrañamos a nuestros seres queridos, escribo una carta, me conecto por cualquiera de los medios que ahora la tecnología nos da, que ni siquiera tenemos que pagar de pronto, como antes era una llamada telefónica, siempre tenía algún costo, ¿no? Entonces, realicemos esos simbolismos que nos conectan con las personas. Imagínense lo que es para un abuelito que, por ejemplo, la mamita le dijo, escríbele, mi amor, una carta al abuelito, y luego que en esa conexión que tienen por Zoom, por WhatsApp o por cualquiera de estas aplicaciones, el abuelito escucha algo que le va a motivar, que le va a despertar y le va a dar ganas inclusive de continuar en el camino. Sí, y Claro. mantengámonos también conectados. Estas redes que se llaman de cuidado o apoyo, pues también ayudan muchísimo. Conectémonos con nuestros seres queridos. Y de esta forma también nosotros vamos a ver que vamos a ayudar, vamos a crear estos puentes y sobre todo vamos a cuidar ese vínculo también, ¿no es cierto? Entonces, no exigirnos más de la cuenta, ¿sí? Sino hacer siempre nuestro mejor esfuerzo, pero tampoco ser tan exigentes y criticarnos, una autocrítica que puede ser destructiva, ¿ya?
reinventarnos. Sí, cuando yo me reinvento siempre voy a estar viendo que había muchas cosas, inclusive leer, inclusive producir, ¿sí? Y eso, todo eso, miren que nos están viendo ahora nuestros hijos, ellos van a saber también que sí se puede acceder a estas habilidades de afrontamiento, ¿sí? Y relajarnos. Hay muchas técnicas para relajarnos, para respirar. Hay una técnica maravillosa que yo les recomiendo, ustedes busquen, se llama el abrazo de la mariposa. Lamentablemente en este caso no podemos hacerlo porque sí es un poco visual para que ustedes vean cómo se realiza. Pero es una técnica hermosa que se descubrió durante la presencia del huracán Paulina. Entonces yo he recomendado mucho esta técnica porque precisamente nos ayuda a disminuir las emociones y a tener un mejor manejo emocional. Sí, entonces esta técnica que fue creada por Lucina Artigas, pues ha ayudado muchísimo en este tiempo a personas con estrés postraumático. Sí, lamentablemente por la magnitud, digamos, de este desastre natural, en ese tiempo no se pudo trabajar quizás ya con en el inicio, digamos, de este huracán, sino después ya cuando se genera un trastorno por estrés postraumático, pero con resultados maravillosos. Y como les decía, buscar estas alternativas, música para relajarnos, como les decía, respiración, estas técnicas que les mencioné hace un momento, de escribir. Escribamos, y ustedes van a ver cómo esto nos ayuda muchísimo, porque inclusive el tener algo visible al frente nos ayuda también a conectar con nuestros pensamientos irracionales. ¿Sí? Correcto. Sí, Correcto, sí. tal cual como usted lo menciona, Jimena, pues el hecho de, sobre todo, conocer algo que usted mencionó durante el programa, conocer lo que son nuestros pensamientos y cómo esto va a influir en nuestras emociones y sobre todo de qué manera vamos nosotros a actuar, cuál va a ser nuestro medio, nuestro mecanismo con el cual nosotros de alguna manera nos vamos a defender frente a estas situaciones. Tratar de ver tal vez el lado que tenga solución, ¿no? Porque muchas veces centrarnos en lo que no tiene solución o lo que usted dijo, lo que no se puede remediar, lo que no se puede de alguna manera trabajar, pues sería algo en vano, porque estaríamos dedicándole esfuerzo, Exacto. tiempo y energía en aquello que sabemos que no va a volver a ser lo que fue en un anterior momento. Porque hay cosas que sí tenemos que comprender, aunque sean dolorosas, aunque sean pues tristes y que nos genere melancolía, tenemos que de alguna manera superarlo, trabajar en ello, ser consciente o tomar conciencia de aquellas cosas que nos genera malestar y pues intervenir en ello, porque al final estamos trabajando en nosotros mismos y cuando trabajamos en nosotros mismos no solamente queda ahí, no solamente si trabajamos lo que es la pérdida de un objeto que queríamos o de una mascota, pues no solamente nos va a enseñar a superar ello, sino que nos va a dar pie a tener herramientas para poder superar otras adversidades, como la cual nos estamos encontrando. Tal vez en un momento para las personas que nos escuchen digan, sí, tienen razón lo que están hablando, porque en un momento yo perdí tanto monto de dinero y ahora frente a la cuarentena perdí casi lo mismo, pero no me quedé ahí, sino tuve las herramientas de una experiencia anterior que las cuales me pueden ayudar ahora para hacerle frente a esta situación de confinamiento, cuarentena, del COVID-19 y otras problemáticas que pueden tener, que surge como la experiencia misma del aprendizaje, porque todo problema, toda derrota, toda consecuencia, todo malestar, todo evento trae un aprendizaje y es lo positivo tratar de sacar lo mejor y aprender de esa situación en la cual nos hemos encontrado. Exactamente, Bueno, Jimena, exactamente. entonces estamos llegando ya al segundo bloque, a la segunda parte de nuestro segundo bloque, que ya nuestras personas, a las personas que nos escuchan, sabrán. Tal vez esto, Jimena, no te comenté, porque esto es más que todo una especie de sorpresa, una especie de espectáculo para las personas que nos escuchan. Este bloque se llama Preguntas Picantes. Y no sé, yo le pregunto ahora a Jimena, ¿quiere participar de este segmento para hacerle unas 3 preguntas? Claro, por supuesto. Bueno, entonces voy con las preguntas. La primera pregunta que me hace llegar mi equipo de trabajo nos dice la siguiente. Jimena, bueno, usted nos explicó que se puede gestionar las emociones. Sin embargo, ¿qué tan fácil puede ser ello? Porque si fuese algo fácil, ¿por qué las personas no vienen gestionando sus emociones desde ya un buen tiempo? Pues precisamente por lo que había mencionado hace un momento, porque no les enseñaron. Cuando nadie me enseña, entonces, ¿cómo yo puedo, sí, actuar si no tengo
estrategias, si no tengo un camino para poder viabilizar mis emociones. Entonces, desde allí, por eso les comentaba hace un momento, yo tengo que crear ese espacio. Cuando yo estoy inmersa dentro de un sistema familiar y creo ese espacio, a ver, vamos a reunirnos hoy, porque por ejemplo, ¿no? Con la pandemia, ¿cómo te sientes tú? Y yo como mamá voy a decir, sí, a mí también me ha afectado, extraño mucho a mi mamá, extraño mucho a mi papá, quisiera ver a mis sobrinos, cosas así, ¿no? Entonces, mi hijo justo la vez anterior me comentó, me dijo, mami, ¿sabes qué? Parece que todos los días son iguales. Él tiene 12 años. Y me decía, y parece que todos los días van a ser igual y si es que no se acaba la pandemia, ¿sí? Entonces, miren, crear ese espacio y dejar de hacer absolutamente todo, porque miren, crear espacios no significa que yo esté lavando los platos y le esté escuchando, porque no hago un contacto visual, ¿sí? Y la persona, ¿cómo se siente? Inclusive, si es que yo estoy escuchándole a alguien y suena mi teléfono y estoy solo mirando quién es, ¿sí? Allí yo no le estoy dando el espacio y la importancia que requiere. Y se ha podido, digamos, comprobar que la persona siente abandono cuando precisamente yo no le doy absolutamente un tiempo de calidad. Entonces, si es que yo les enseño desde pequeños a gestionar su emoción, a identificar primero cómo se llama esto que está sintiendo. Ah, esto se llama ira. ¿Cómo se llama esto? Se llama tristeza y está bien, sabes que se murió el perrito y todos nos sentimos tristes. Así es que yo voy a llorar porque tengo deseos de hacerlo y el niño que va a decir, mami, yo también extraño mucho y también quiero llorar. Entonces, si ven, entonces yo al enseñarles, les estoy enseñando para toda la vida. Claro, como les decía, nunca es tarde para aprender, porque el momento mismo en el que ustedes están aprendiendo, están como quitándose incluso una venda de los ojos, y miren, ahí nosotros podemos empezar entonces a trabajar, podemos empezar a sembrar, y van a ver que vamos a cosechar frutos que son quizás de gran trascendencia, ¿ya? Entonces, no es difícil, pero cuando yo sé cómo hacerlo, y yo ya les he dado pautas, yo les he dado, por ejemplo, la escritura, la respiración, el contar hasta 10, el salir a dar una vuelta, el caminar, el trotar, hay muchas, muchas técnicas y son súper sencillas. Sí, inclusive, miren, yo puedo poner frases, por ejemplo, frases que motiven, pegándole en la refrigeradora o en algunos lugares estratégicos de casa. Sí, puedo contarle un cuento también a mi hijo, en donde, por ejemplo, yo mismo me invento de acuerdo a la problemática que pueda pasar, algo que proyecte, ¿no? Una situación de él. Sí, entonces miren, todo es cuestión también a veces de investigar, sí, y como les decía, no solamente llenarnos de el tiempo con cosas que no nos llenan y que de pronto luego la vida nos pasa una factura porque decimos, ¿por qué no le di ese tiempo a mi hijo, a mi mamá o a la persona que nosotros queremos, ¿no? Porque cuando yo hago eso, y como les decía, estas redes de apoyo, a ver cómo se siente el abuelito y todos conversamos y si necesitamos llorar lo hacemos. Yo hice esto con mi familia, ¿no? Y elaboré unas preguntas que precisamente fueron enfocadas a las emociones. Entonces, el buscar qué me genera rabia, enfado, frustración, cada uno iba respondiendo, ¿no? ¿Qué me genera nerviosismo, angustia, me da miedo o preocupación? ¿Qué cosas me generan tristeza, me dan pena o ganas de llorar? ¿Qué propósito cree que tienen estas emociones? Entonces, cada uno fue contestando y muchos de pronto fuimos llorando, ¿sí? Y mostramos de pronto dolor, frustración. Entonces, miren, no es como les decía, difícil, pero sí es simplemente de tener el corazón en la mano para decir esta persona para mí es lo más importante y no solamente decir yo trabajo por ti, porque muchas veces hacemos eso, pero yo me levanto a trabajar por ti y eso se supone que debes entender que es amor. Para nuestros hijos el amor se debe expresar de otra forma, tocándole, hablándole, valorándole, de pronto motivándole, ¿sí? Ujú. Entonces, así es, no nos enseñaron a nosotros, eso sabemos, y no me dieron de pronto, pero como les decía, aprendamos, no nos crucemos de brazos y no pongamos ese pretexto únicamente de es que a mí así me hicieron, o siempre Claro. con una vara, ¿no? Porque decimos, antes como eran, solo una mirada, pero en cambio también entender que esa mirada, ¿qué pasaba? También rompí ese vínculo, esa confianza, ese puente. ¿Qué iba a venir a decir, por ejemplo, un hijo de antes? Papi, saqué cero. Ujú. No hice el deber porque sabía que venía una consecuencia, pero más un castigo físico.
Entonces, Claro. tenemos esa confianza, ¿no? Para que mi hijo me diga, perdóname, sabes que no hice el deber, y qué pasó, y primero converso, y primero diálogo. Obviamente ahí sí puede haber una consecuencia, pero Ujú. permitir, como decía, ¿no? Que fluya esa comunicación, que ellos sepan que nosotros siempre vamos a estar con los brazos abiertos, porque ese es el amor incondicional. Sí, como ustedes ven a nivel de pareja, de pronto nos peleamos, hay muchas veces, por ejemplo, divorcios, porque eso no fue un amor, digamos, como el que hablamos de padres a hijos, ¿no? Los padres siempre vamos a amar a nuestros hijos independientemente de lo que pase. Y ustedes ven muchas madres que, por ejemplo, sus hijos están en la cárcel, que consumen drogas, están allí. Y no porque, y no porque de pronto quieran sobreproteger, sino porque el amor de una mamá es incondicional. No es que yo te quiero porque vos haces esto. Ese es el amor incondicional. Si nosotros amamos a nuestros hijos independientemente, dices que el promedio de él es de 7 o como que si el promedio es de 10. Entonces, allí también debemos entender esta parte que es maravillosa, ¿no? Y que solamente de pronto se produce en la relación de padres a hijos. Efectivamente. Bueno, Jimena, creo que has respondido de manera adecuada, pero ya esto lo confirmarán nuestro público, nuestros oyentes, si tienen la misma idea o si no. Y bueno, es normal a veces tener unas ideas y tal vez no estar en todo de acuerdo con las otras ideas que nos dicen, que es totalmente válido. Entonces, pasemos a la segunda pregunta, ¿correcto, Jimena? Claro, por supuesto. La segunda pregunta nos dice, qué beneficios nos puede traer una buena gestión de nuestras emociones? Porque debe de haber algún pro y también debe haber, o probablemente un contra, que en este caso no creo que sea un contra, más sería un beneficio. Exactamente, como les decía también, la parte de la prevención. Sí, y que es en todos los ámbitos de la salud física y mental a donde se debería redireccionar a la prevención, no cuando la persona ya tiene, por ejemplo, instaurado una depresión, no Ujú, cuando la persona de pronto tiene un intento autolítico, es decir, un intento de suicidio, ¿sí? claro. Porque miren, siempre hay más bien como que la charla se enfoca, por darles un ejemplo, también a las personas diabéticas. No, deberíamos educar a la población en el antes de la hipertensión, hablando ya de enfermedades a nivel físico, igualmente en la parte emocional, ¿sí? Yo siempre les explico de una forma tan sencilla a mis niños y les digo, ¿qué pasa cuando tú te comes algo en mal estado? Por ejemplo, unos Ujú, camarones que un hito de esos estuvo mal. ¿Qué hace tu cuerpo? Entonces los niños dicen, me duele la barriga, o de pronto claro, vomito, me da una diarrea. Entonces, ahí nada más yo les explico y también para que ustedes observen cómo nuestro cuerpo es tan sabio que no se queda con nada que sea malo. Lo claro. expulsa, lo elimina. Pero ¿qué pasa en cambio con nuestras emociones? Desde pequeños, si no tuvimos esa gestión de emociones, aprendemos a qué? A llamar a los mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Reprimo, niego, sí, de pronto sublimo, o sea, me estoy con tanto problema, pero mi mecanismo de defensa utilizado es la sublimación, que significa, por ejemplo, lo empleo en un deporte, Ujú, pero allí está guardado todo aquello que me está generando este dolor a nivel emocional, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos observar que cuando ya a nivel consciente ya no hay cómo, pues entonces miren, mi mismo cuerpo y mi misma mente busca precisamente un mecanismo para aferrarse y poder salir de lo que está pasando. Entonces, los beneficios, como ustedes ven, sí, es un estado de salud a nivel emocional en equilibrio. ujú, No tiene contras, porque absolutamente el que no se quede en mi cuerpo, pues más bien imagínense, esto no enferma. Sí, esto no va a somatizar, que significa que es tanto el nivel de la frustración, del dolor, la emoción tan desbordada que luego, miren, va buscando la parte más débil del cuerpo de la persona. Y es ahí donde se instaura. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, prácticamente un porcentaje altísimo de las enfermedades tienen un componente emocional. Sí, entonces lo único que nos genera, como ustedes ven, el gestionar las emociones, más bien es equilibrio, prevención y no solo eso, sino también a las personas que nos rodean les estamos enseñando, como yo les decía, ¿no? Enseño mi imagen con el ejemplo, no con la palabra, con hablar, porque eso no sirve. Será de pronto un 20%, pero miren, el restante, eso es lo que se queda ya dentro de sus habilidades mismas de afrontamiento. Entonces,
Gestionar las emociones es algo que todo ser humano debe hacer, ¿sí? Y trabajar en ello, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener únicamente un equilibrio a nivel de todas nuestras áreas, porque es justo como un efecto dominó. Ujú. Si mi emoción está desbordada, no la canalizo, entonces, ¿qué pasa? Se va a mi cuerpo, se va a mi mente, empiezan las alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, y así. Todo, como les dije, un efecto dominó. Y Así también puede es. ser un efecto dominó positivo, ¿no? En el caso de mejorar, si es que controlamos o dominamos o gestionamos nuestras emociones, pues también podría ser un efecto dominó positivo en relación a que mejora nuestras habilidades sociales, mejora nuestra entrega, nuestros trabajos, nuestro estado de ánimo como tal, mejora nuestras relaciones sociales, laborales y otras cosas que puede ir, porque nosotros ya hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, que esto ya daría paso a lo que es desarrollo o incremento de las habilidades sociales, habilidades blandas y muchos otros factores que tal vez de alguna manera los va a beneficiar, ¿no? Exactamente. Precisamente como ustedes ven, lo único que aquí vamos a tener son beneficios. Sí, Correcto, Jimena. Muy bien, Jimena, tal cual como nos estaba comentando, ¿no? Ya de igual manera, las respuestas que usted nos ha brindado, pues ya quedará en relación a la toma o cómo lo perciben nuestros oyentes. Pasemos a la última pregunta, la tercera pregunta picante, ¿correcto? perfecto. La tercera pregunta nos dice, ¿es necesario tener eventos negativos o problemáticos en nuestra circunstancia como círculo de vida y tener problemas en sí para poder afrontarlos? Creo que esta pregunta hace referencia a algo que se preguntan muchos estudiantes de psicología o muchos psicólogos como tal. Para yo resolver un problema, tengo que primero pasarlo. Si, por ejemplo, quiero hablar de adicciones, tengo que tener una adicción. Si para hablar de depresión, tengo que pasar por depresión o no necesariamente, o cómo podría explicarnos esta pregunta. Ya. Bueno, no olvidemos que precisamente el objetivo de las emociones es la prevención, Ujú, ¿sí? Entonces, si yo me siento triste, no significa que tenga depresión, claro. ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que diferenciar. Cuando yo ya sé lo que es la tristeza, ¿sí? Entonces, cuando yo gestiono, pues precisamente me sumerjo en ese mar de tristeza que este momento me está circundando mi mente, mi corazón, mi emoción, ¿sí? Entonces, ahí es en donde yo precisamente me conecto con ella, ¿sí? Entonces, Ujú, no necesito, porque estoy gestionando, entonces esto no se puede convertir en una depresión. No olvidemos que la depresión precisamente también tiene su componente emocional. Cuando nosotros en terapia vemos una persona que ya ha sido diagnosticada de depresión, vamos a ver que detrás de eso, ¿sí? Hay algún evento que marcó un inicio, ¿sí? De este trastorno. Entonces, ujú, no es que surge solo. Cuando yo, por ejemplo, no puedo decir tengo que transitar por el mundo de las drogas para saber qué es lo que está sucediendo. No, claro. porque yo debo saber que, por ejemplo, hay drogas como la heroína que tienen un alto nivel, ¿sí? De adicción. Entonces, eso también es jugar con fuego, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos más bien de la prevención en todos los niveles, nosotros no Ujú, podemos más bien hacer lo contrario, no decir voy por allá y luego quiero regresar, porque muchas claro. veces hay puertas que se abren y no tienen retorno, ¿sí? Entonces, la emoción precisamente cuando es bien gestionada, cuando nosotros aprendemos a no evitarlas, pues nosotros vamos también a evitar caer en trastornos o sobre todo en patologías que después nos conlleven inclusive un mayor tiempo de intervención y muchas veces a nivel, digamos, de muchos profesionales, ¿no es cierto? Entonces, una intervención en donde ya no solamente de pronto voy donde el psicólogo, donde el psiquiatra, sino tengo que ir donde el médico, tengo que ir donde otros profesionales, dependiendo, digamos, del problema que yo presente, ¿no? Entonces, es tiempo, es dinero, es desgaste físico, emocional y obviamente arrastro también a mi familia. Sí, entonces no hay que irnos al extremo, pues precisamente si nosotros hablamos aquí de este tema es precisamente para evitar caer, como les decía, ya en un trastorno, en algo patológico y más bien sea esto evitable, ¿ya? Comprendo. Entonces, para las personas que tal vez nos están escuchando,
comentarles, ¿no? Que no es necesario llegar hasta este punto, o no es necesario experimentar como tal esta situación como para poder desarrollar nuestra gestión de nuestras emociones. Esto lo podemos hacer con un previo, con una forma de prevención, para no llegar hasta esta problemática, porque cuando estamos en sí con el problema, con el trastorno, pues no es tan complicado salir de ello. Toma más tiempo, toma mucho más ayuda profesional, ayuda de otros especialistas, pero que en este caso podemos nosotros de alguna manera prevenir, tomando en consideración conocer cómo me siento, reconocer mis pensamientos, reconocer mi emoción y hacia qué lo estoy yo dirigiendo. ¿Correcto, Jimena? Exactamente, entonces desde allí miren, yo quiero compartirles algo, ¿no? La gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, dejar de amar, de soñar, es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Entonces por eso hay muchas personas que perdieron ese sentido de la vida, que dejaron de ver lo maravilloso que es el poder abrir los ojos, precisamente porque se fueron sumergiendo quizás en una tristeza en donde no fue gestionada, en un dolor, en una frustración, sí, que no fue canalizada. Entonces, desde allí nosotros, como les decía, aprendamos que todos los días es una gran alegría para poder abrir los ojos, ¿sí? Entonces, veamos qué me dice este día, qué quiero escribir en esta página en blanco. Sí, pero si yo sigo sumergida también en el pasado, esa sombra va a seguir tiñendo mi presente. Pero si yo estoy pensando en el mañana y ahora si es que no me sale bien, y ahora si es que de pronto no tengo los resultados, sí, hay que aprendernos a arriesgar y confiar en nosotros mismos, porque si de pronto yo ya me predispongo, no he de vender nada, no es que si me pongo este negocio segurito, ya tienen también otros negocios de esto, ¿sí? Claro. Obviamente no, yo me predispongo y yo pongo una barrera, no atraigo, sino más bien alejo. Exactamente, tal cual como usted lo acaba de mencionar, y es algo que yo también le comento a algunos pacientes en consulta privada, ¿no? El tema de por qué nos anticipamos algo que todavía no conocemos, por qué decimos no voy a poder cuando no lo hemos intentado, cuando todavía no hemos aprovechado. Ese tema que muchas veces las personas se ponen, y tal vez las personas que nos escuchan puedan decirse, pero ¿cómo es posible si esto es bastante lógico, ¿no? Uno sabe que no, lo que va a venir en el futuro no lo puede prevenir porque no sabe qué es lo que específicamente se va a topar. Pero cuando Exacto. estamos en la consultoría privada, pues se ve estos casos que las personas dicen no lo voy a lograr, no voy a poder, todavía tiene un plazo de un año y dice creo que no lo voy a hacer porque ya voy a tirar la toalla, no me va a salir nada. Entonces, como que esas ideas no son para nada positivas en relación a atraer, a superar las barreras. Es más, esto nos pone barreras o obstáculos para nosotros cumplir nuestras metas. Exactamente, y no olvidemos que no existe ninguna situación en nuestra vida en donde no esté presente las emociones, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, todo está relacionado con una emoción, ¿sí? Y por ello les decía que son parte inherentes al ser humano, ¿no? Porque nosotros somos seres biopsicosociales, ¿sí? Y esto se refleja en el alma, en el espíritu, en nuestras emociones, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si estoy bien, pues bailen, escuchen música que les alegre, pero a veces cuando, por darles un ejemplo, se pelearon con su esposo, qué sé yo, necesitamos el tiempo, no olvidemos para gestionar esa tristeza, el dolor, lo que estén sintiendo, pero irnos más allá del tiempo que requiere el gestionar esta emoción, como les indiqué en un inicio, 2 semanas, 3 semanas, pues allí ya nosotros estamos hablando ya que de pronto se está instaurando ya un trastorno y ya puede ser algo patológico. Entonces, entender, ¿sí? Que si es que yo no lo estoy gestionando, pues esto pues sí se va a demorar, porque precisamente entro en ese victimismo o en eso de solamente culparme y como les dije, la culpa pesa y mucho. En terapia se trabaja mucho con desculpabilización porque ustedes no tienen idea cómo eso les carcome vivos a cualquier ser humano. Entonces, no olvidar eso, ¿sí? Nosotros somos seres humanos libres, ¿sí? Pero miren cómo nuestro mismo pensamiento nos puede atrapar porque nosotros no ponemos ese freno. Y cuando yo no pongo ese freno, pues ¿qué pasa? Me convierto en esclava o esclavo, ¿sí? De mi propio pensamiento. ¿Sí? Efectivamente, tal cual como usted lo menciona, Jimena. Y bueno, ya hemos terminado esta pequeña sección de preguntas picantes. Espero que las personas que nos hayan escuchado
les haya gustado estas preguntas que se le ha hecho en este caso nuestra invitada Jimena Rodal, psicóloga, la cual nos está hablando acerca de cómo gestionar nuestras emociones. Y bueno, Jimena, también decirte muchas gracias por haber estado en el episodio del día de hoy con nosotros. Un saludo acá desde Perú, decirte muchas gracias por esta charla que nos has dado. Igual a las personas que nos están escuchando, estoy seguro que les va a gustar bastante. Antes de ello, antes de despedir el programa, me gustaría que nos digas cómo nosotros podemos contactarte, tal vez un número telefónico, correo electrónico, una página de Facebook, de Instagram u otras redes sociales que tú manejes para que las personas tengan un contacto más directo contigo. Claro, por supuesto. Bueno, les comento que me pueden inscribir a mi correo, todo minúscula, rodalg de gato, @yahoo.com. Ese es el correo al que ustedes me pueden inscribir alguna inquietud que presenten. En el Facebook me encuentran como Jime Rodal. Uh-huh. Y mi número de celular acá en Ecuador es el 099-5-376-861. Con todo gusto, cualquier inquietud que presenten, pues estoy a la orden. Correcto, Jimena. Bueno, entonces decirte muchas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy y las personas que ya están interesadas en contactar contigo, tal vez de alguna manera pactar una cita, hacer una charla, consejería o recibir algún tipo de material, pues ya se estaría comunicando directamente contigo. Y de igual manera decirle a las personas que nos escuchan, esto va a estar en nuestra descripción del programa y en nuestro encabezado de cada una de nuestras publicaciones, así como nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram. Bueno, Jimena, como nos habías contado, ya muchas gracias por haber estado el día de hoy nuevamente, decirte que espero que la hayas disfrutado, haber estado con nosotros, responder ciertas dudas y sobre todo difundir este conocimiento para que las personas tengan mayor accesibilidad a lo que es un bienestar psicológico, cuidar su salud mental y sobre todo gestionar sus emociones. Claro que sí. Bueno, para mí ha sido también un gusto poder aportar con un granito de arena que sé que para quienes están escuchando el programa pues lo van a poner en práctica. De esa forma no olvidemos que todo depende de la perspectiva, de la mirada que yo tenga antes de lo que pueda tener a nivel material o las circunstancias que me rodeen. ¿Cómo estoy mirando yo la situación? ¿Desde qué perspectiva? Como les mencioné aquí, todo depende de esa fuerza que todo ser humano tiene para ver la vida y para, sobre todo, buscar mecanismos para poder salir de cualquier situación que podamos estar presentando. Sí, así que para mí ha sido todo un gusto. Les mando un abrazo a todos mis hermanos peruanos, pues, y espero que quienes han tenido la posibilidad de escuchar, pues, pongamos en práctica todo lo que se ha mencionado en esta charla y precisamente poder hacer un mundo mejor, porque no olvidemos que precisamente dentro del sistema familiar, si que tenemos cosas que ayudan, que nos permiten tener estas estrategias a la mano, pues precisamente vamos a mejorar también una sociedad. Entonces para mí ha sido un gusto el poder compartir con ustedes y me despido, pues Franco, también muchísimas gracias por la invitación. Estoy a la orden para cualquier inquietud. Muchísimas gracias por el espacio. Listo, Jimena, muchas gracias también a ti por haber estado el día de hoy con nosotros. Desde luego, hacerte la invitación para futuros programas, futuras actividades que tal vez nosotros estemos programando y según la inquietud tal vez de nuestro público, volverte a invitar para que nos toques otros temas. Y así también recordarle a nuestro público que la próxima semana venimos con un nuevo episodio acerca de la ansiedad en niños por Rocío Malca, psicóloga peruana. Nos va a estar hablando acerca de cómo se da la ansiedad en niños, de qué manera se puede evidenciar y qué podemos hacer al respecto. Entonces, espero que se encuentren bastante bien, tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche, dependiendo del horario en que nos escuchen. Hasta luego, esto ha sido todo por Psicoblogs, tu podcast de psicología. Que tengan un excelente día. Nos vemos.